estudiar en el tema 6, ¿vale? El tema 6 que vamos a dar se llama métrica en el espacio. El espacio R3, que es lo que estamos dando ahora. Tiene solamente 3 preguntitas. Ángulos, proyecciones y simetrías. Y la tercera, distancias. ¿Vale? Vamos a resumir en qué consiste este tema. La primera parte, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Pues en la primera parte vamos a estudiar ángulos entre rectas, ¿vale? Que vamos a determinar siempre que el ángulo entre dos rectas es el ángulo más pequeño. Vamos a estudiar por otra parte también el ángulo entre dos planos. ¿Vale? Este ángulo que forman estos dos planos, ¿vale? Y vamos a calcular también y vamos a estudiar el ángulo entre una recta y un plano. Bien. Y vamos a ir viendo formulitas que los calculan muy fáciles utilizando el producto escalar de vectores. ¿De acuerdo? Eso sería la primera parte de nuestro tema. En la segunda parte vamos a ver lo que es una proyección y vamos a estudiar lo que es proyectar un punto sobre una recta. Proyectar un punto sobre una recta consiste en encontrar un punto de la recta que es Q, ¿vale? ¿Y qué va a pasar con este punto? Pues que está en la perpendicular. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer a lo largo del tema, pasito a pasito. Vamos a construir un plano perpendicular a esa recta que contiene este punto y cuando cortamos este plano con esta recta, pues vamos a obtener el punto Q. Al punto Q le vamos a llamar la proyección del punto P sobre R. Claro, si nosotros, nuestro problema, quisiéramos calcular además el simétrico del punto P respecto de R, pues lo único que pasa es que el punto Q es el punto medio y aquí estaría P', que es su simétrico. Luego entonces la proyección va a ser la mitad del problema de calcular una simetría. Vamos a proyectar un punto sobre una recta, también vamos a poder proyectar un punto sobre un plano, punto P, sobre un plano, que lo vamos a hacer de la misma forma, pero ahora lo que construimos es una recta perpendicular a este plano y al cortar esta recta con este plano obtenemos el punto Q, que es donde se corta pi con R. Y el punto Q va a ser otra vez la proyección del punto P, pero ahora sobre el plano, ¿vale? Q es siempre R intersección con pi. Y si queremos calcular entonces el simétrico de este punto P respecto de este plano, que estaría aquí el simétrico, P', P' sería el simétrico, pues resulta que el punto Q sería el punto medio, Q es el punto medio entre P y su simétrico. Y por último, también le vamos a poder calcular a una recta, su recta simétrica respecto de un plano. ¿Cómo sería? Pues pasaría por este punto de corte y vendría así. Hace lo mismo que R'. ¿Cómo se calcularía esta recta? Pues lo primero que calcularíamos es este punto de corte. Luego cogeríamos un punto de aquí, lo proyectaríamos y calcularíamos su simétrico y al unir estos dos puntos me daría la recta simétrica a R respecto del plano. ¿Qué pasa? Pues que a la vez que estamos haciendo simetría, estamos proyectando puntos y en verdad la distancia entre estos dos puntos va a ser la distancia de este punto a este plano. La distancia entre estos dos puntos va a ser la distancia de este punto a esta recta. Y entonces estamos resolviendo a la vez los problemas de del segundo apartado y del tercer apartado. No os agobiéis porque vamos a ir paso a paso desmenuzando cada apartado. Pero he querido contar así
de lo que se trata este tema, ¿vale? Entonces, cuando queramos calcular la distancia, por ejemplo, de un punto a una recta, lo primero que comprobamos es primero que el punto no va a pertenecer a la recta, porque si el punto pertenece a la recta, la distancia de un punto a una recta va a valer 0. Y ahora, una vez que tengamos nuestra recta y tenemos nuestro punto, pues lo que hacemos es que proyectamos, calculamos este punto Q, que es la proyección de P sobre R, y para calcular la distancia de P a R no hay nada más que calcular el módulo de PQ. Eso va a ser una forma. Otra forma es la que os voy a contar con formulitas, que lo vais a hacer vosotros perfectamente. ¿Cómo calculamos el punto Q? Pues construimos un plano pi perpendicular a R, P pertenece a pi, y ahora entonces mi punto Q va a ser la intersección de pi con R. Esto y esto lo hemos hecho en el tema anterior y ahora lo vamos a repetir y lo vamos a afianzar, ¿vale? Bien, pues entonces en el siguiente vídeo os mando ya la primera parte del tema.